Los océanos han desaparecido por completo. En su lugar, inmensas llanuras desalcuarteadas se extienden bajo un cielo asfixiante, denso y cargado de un vapor de agua hirviente que atrapa cada rayo de luz. La temperatura de la superficie terrestre supera los 190 grados Celsius, un calor tan extremo que seca cualquier rastro de humedad y convierte los antiguos lechos marinos en desiertos de polvo horneado. Las rocas se resquebrajan bajo un castigo térmico implacable, y el silencio absoluto domina un paisaje despojado de cualquier brizna de verde o rastro de aliento. La Tierra, nuestro antiguo y vibrante paraíso azul, es ahora un yermo estéril, un reflejo exacto del infierno abrasador que hoy conocemos como el planeta Venus. No queda ni una sola célula viva escondida en las cuevas más profundas. Todo ha sido erradicado definitivamente. Esta devastación total no es obra de un asteroide colosal que impacta contra la corteza terrestre, oscureciendo la atmósfera y aniquilando a los grandes reptiles del pasado. Tampoco es el resultado de erupciones volcánicas masivas, aquellas que hace cientos de millones de años asfixiaron a casi todas las especies marinas en un mar de magma y ceniza. El verdugo de este evento de extinción definitivo, el más letal de toda la historia planetaria, es, irónicamente, la misma entidad cósmica que hizo posible la vida desde el principio. El asesino absoluto es nuestro propio Sol. La estrella que calienta nuestras mañanas y nutre cada planta a través de la luz se transformará en el arma de destrucción más implacable de nuestro rincón galáctico. A medida que envejezca a lo largo de los próximos 1.000 millones de años, sus procesos nucleares internos alterarán la densidad de su núcleo. Su brillo aumentará de manera constante, rompiendo ese delicado equilibrio térmico que ha mantenido a nuestro mundo habitable durante eras geológicas. El ciclo biológico colapsará desde la raíz química, los continentes se marchitarán hasta convertirse en escoria ardiente y la atmósfera entera mutará en un horno presurizado del cual ninguna especie puede escapar. El origen de nuestra existencia encierra dentro de sí el mecanismo exacto de nuestra aniquilación final. La extinción de la biosfera terrestre es un destino ineludible, dictado por las leyes inquebrantables de la termodinámica estelar. Hola a todos los apasionados por los misterios del espacio. Hoy desentrañaremos la cronología exacta de este colapso planetario, explorando cómo la física desmantelará nuestra casa pieza por pieza. Están sintonizando la época del cosmos. Si este viaje hacia los confines del tiempo les resulta fascinante, suscribirse al canal y encender la campana de notificaciones es una excelente manera de apoyar este espacio de divulgación. Así, nos acompañarán siempre en cada nuevo descubrimiento cósmico. El motor interno de nuestra estrella anfitriona opera bajo reglas físicas inflexibles dictadas por la gravedad y la termodinámica. En lo más profundo de su núcleo hirviente, una guerra eterna se libra sin tregua entre dos fuerzas colosales que definen la existencia misma del cuerpo celeste. Por un lado, la inmensa gravedad generada por su propia masa titánica intenta aplastar todo el material estelar hacia el centro geométrico. Por el otro, la furia incontrolable de las reacciones termonucleares empuja hacia afuera con una violencia incalculable, creando una presión expansiva constante. Este equilibrio perfecto y extremadamente delicado ha mantenido a la estrella en la larga etapa de estabilidad que los estudiosos del cosmos denominan la secuencia principal. Durante miles de millones de años, este reactor esférico inagotable ha fusionado incontables toneladas de átomos de hidrógeno puro para forjar átomos de helio, liberando en el violento proceso la radiación electromagnética que atraviesa el vacío espacial y baña a nuestro mundo de luz térmica y energía. Sin embargo, el helio forjado en este colosal horno cósmico es significativamente más denso y pesado que el hidrógeno original que le dio forma. A medida que este residuo nuclear se acumula de manera implacable en el corazón estelar, el núcleo se vuelve más pesado, denso y compacto. Bajo el peso aplastante de sus propias cenizas radiactivas, el centro geométrico del astro se contrae sobre sí mismo. Esta compresión extrema eleva la temperatura interna a niveles cada vez más absurdos e insostenibles, lo que a su vez acelera de forma dramática la velocidad de las reacciones de fusión atómica en las espesas capas de gas hirviente que envuelven el núcleo profundo. El resultado inevitable, progresivo e irreversible de este frenesí atómico interno es un aumento constante y metódico en la luminosidad total de la estrella. Cada 100 millones de años, el astro central de nuestro sistema solar se vuelve un 1% más brillante y radiante. Ese brillo adicional no es un destello repentino o un cataclismo abrupto, sino una marea de radiación creciente que avanza con la pesada y mortífera lentitud de las eras geológicas. La luz extra, cargada de una energía superior, viaja a través del profundo silencio espacial y abraza la atmósfera terrestre con una intensidad despiadada y sostenida. El clima global planetario comienza a alterarse de manera profunda, alterando los patrones milenarios de viento y marea.
La primera y más devastadora víctima masiva de este constante bombardeo térmico no será consumida directamente por las llamas de incendios incontrolables. El exceso paulatino de luz y calor desatará un mecanismo geológico oculto, una trampa química letal incrustada en la estructura misma de los minerales que conforman los continentes rocosos. La gran y amarga ironía de esta fase del apocalipsis radica en que el calor extremo terminará congelando el sustento biológico fundamental de toda la flora mundial. El clima incandescente matará de hambre a la base entera del ecosistema antes de llegar a quemar una sola de sus ramas. Para comprender la verdadera magnitud de esta paradoja planetaria, resulta estrictamente imperativo observar de cerca el mecanismo de regulación climática más antiguo e importante de la Tierra, el vasto y complejo sistema natural conocido como el ciclo de silicato y carbonato. La corteza terrestre posee un termostato geológico integrado a escala planetaria que equilibra meticulosamente la cantidad de gas de dióxido de carbono flotante en las capas de aire. Los volcanes activos, distribuidos a lo largo de las fracturadas placas tectónicas, expulsan continuamente gruesas columnas humeantes de este gas de efecto invernadero hacia la alta atmósfera. Allí arriba, en las frías corrientes de viento, las moléculas de carbono se entrelazan químicamente con el vapor de agua suspendido, formando inmensas nubes grises cargadas de ácido carbónico diluido. Este compuesto precipita constantemente sobre el mundo en forma de una lluvia ligeramente ácida. Las innumerables gotas caen sobre las afiladas cumbres de las grandes cadenas montañosas, azotando sin piedad las superficies rocosas compuestas principalmente por duros minerales de silicato. A través de un lento e inexorable proceso de corrosión conocido en la ciencia geológica como meteorización química, el ácido diluido disuelve lentamente la dura roca sólida, desmenuzando la piedra a nivel microscópico y liberando valiosos iones elementales de calcio y bicarbonato. Estas diminutas partículas disueltas son arrastradas ladera abajo por los rápidos riachuelos de alta montaña, sumándose a los inmensos ríos caudalosos que cruzan los valles continentales, hasta desembocar finalmente en la vasta oscuridad de los océanos globales. Una vez dispersos en el inmenso mar, incontables ejércitos de microorganismos, inmensos arrecifes de corales y extensas nubes de plancton marino absorben estos elementos vitales diluidos para construir sus gruesas conchas protectoras y sus complejos esqueletos calcáreos. La vida misma actúa como una enorme planta purificadora, transformando el gas carbónico atmosférico, ahora disuelto en el agua salada, en una gruesa armadura sólida de carbonato de calcio. Cuando estas minúsculas e incontables criaturas marinas completan su ciclo vital natural y perecen, sus diminutos restos endurecidos caen como una continua nevada pálida y silenciosa hacia el fondo del más oscuro abismo oceánico. Las inmensas e insoportables presiones de la columna de agua compactan estas gruesas y ricas capas de sedimentos biológicos a lo largo del inexorable paso de los millones de años, forjando enormes y pesadísimas placas de roca caliza a lo largo de todo el inmenso lecho marino. Eventualmente, los lentos e indetenibles movimientos de fricción de la corteza oceánica empujan sin descanso estas losas de roca hacia las candentes zonas de subducción tectónica, sumergiéndolas implacablemente de vuelta hacia el profundo manto de espeso magma incandescente del planeta. Allí abajo, en el inframundo geológico, el intenso y abrumador calor del núcleo terrestre funde la piedra triturada y libera el antiguo gas atrapado en su interior, el cual retornará triunfante a la superficie a través del despertar de nuevas y violentas erupciones volcánicas. Este ciclo majestuoso, silencioso y perpetuamente circular ha mantenido la temperatura planetaria asombrosamente estable durante incontables eones, sirviendo como un escudo invisible que permite que la lenta evolución biológica siga su incierto curso sin sufrir interrupciones fatales o cataclismos térmicos definitivos. La crisis absoluta de la vida terrestre se desata precisamente cuando la inevitable evolución de la estrella central rompe de forma permanente este delicadísimo equilibrio planetario. El constante y rítmico aumento de la radiación solar eleva las temperaturas superficiales globales a niveles verdaderamente agobiantes. Este exceso térmico constante acelera de forma drástica y destructiva la evaporación continua de mares, ríos y grandes lagos continentales, saturando la pesada atmósfera con un volumen masivo y sofocante de vapor constante. Un aire considerablemente más caliente y densamente húmedo genera inevitablemente un clima perpetuamente tormentoso y altamente violento. Las densas cortinas de lluvia ácida bombardean entonces los continentes expuestos con una frecuencia diaria y una ferocidad inaudita, nunca antes experimentada en la historia reciente, multiplicando exponencialmente la velocidad erosiva de la meteorización química sobre las frágiles rocas desnudas. El perfecto termostato geológico planetario sencillamente enloquece ante el castigo térmico y pierde por completo su milenario control. El valioso gas carbónico es succionado violentamente del turbulento cielo gris y arrastrado hacia las frías tumbas oceánicas a un ritmo completamente vertiginoso,
superando por un margen gigantesco la limitada capacidad natural de los volcanes activos para reponer el enorme volumen de gas perdido. La bóveda atmosférica es vaciada sistemática y rápidamente de su principal reserva térmica de carbono vital. La caída constante y drástica en la concentración de esta crucial molécula flotante marca y firma la sentencia ineludible de aniquilación por inanición para la totalidad del verde reino botánico. Toda la compleja vida vegetal del mundo funciona mediante sofisticadas fábricas celulares bioquímicas que utilizan la energía capturada directamente de la luz estelar para atrapar el escaso carbono atmosférico, mezclarlo con agua líquida subterránea y transformarlo hábilmente en los ricos carbohidratos azucarados esenciales que las plantas necesitan urgentemente para construir sus fibras y tejidos. Este milagro bioquímico primario es universalmente reconocido como fotosíntesis. Para lograr un crecimiento estructural sostenido y garantizar su propia supervivencia diaria, un organismo vegetal está obligado a producir una cantidad de energía neta muy superior a la que inevitablemente consume y quema durante sus propios procesos nocturnos de respiración celular interna. Cuando la densidad de este gas en las corrientes de viento cae brutalmente por debajo del estricto umbral crítico de las 150 partes por cada millón de partículas de aire respirable, la inmensa mayoría de las especies vegetales, aquellas que utilizan el mecanismo fotosintético predominante y más extendido en la biosfera, sufren un colapso celular, estructural y energético masivo. Los inmensos pulmones verdes del planeta vivo, las húmedas selvas tropicales densas, las sombrías y vastas llanuras repletas de antiguas coníferas, los monumentales árboles frutales y la inmensa variedad de los frágiles cultivos de ciclo corto que sostienen desde siempre la base de todas las redes tróficas conocidas, perecen lenta y agonizantemente a causa de una profunda inanición celular silenciosa. Sus millones de hojas pierden el verdor vibrante que atrapaba el sol, marchitándose en un seco tono ocre y enfermizo, rompiéndose como papel, mientras los enormes troncos milenarios, completamente desprovistos de savia fresca y sustento interno, caen derrumbados ruidosamente sobre un suelo seco que se vuelve cada vez más estéril, cuarteado y polvoriento. Un muy pequeño y sumamente tenaz grupo minoritario de supervivientes botánicos logrará resistir este primer e implacable embate letal del clima cambiado. Son las resistentes hierbas de las secas sabanas ecuatoriales y ciertas específicas familias de duros cereales silvestres que emplean un motor bioquímico fotosintético alternativo que resulta ser increíblemente más eficiente y agresivo en el secuestro de moléculas. Estas recias especies vegetales, altamente resilientes, han logrado desarrollar durante su evolución un complejísimo y superior sistema interno de potentes enzimas celulares que les permite rastrear y atrapar violentamente las moléculas de carbono incluso cuando este codiciado gas es apenas un rastro ínfimo, casi fantasmal, perdido en las enormes corrientes de viento tormentoso. Estas maravillas botánicas logran operar con un éxito biológico notable manteniendo su crecimiento verde a niveles ambientales atmosféricos increíblemente bajos, cercanos y hasta inferiores a las 10 minúsculas partes por millón. Sus sorprendentes metabolismos internos, altamente modificados y obsesivamente ahorrativos con los recursos químicos vitales, les otorgan una larguísima y engañosa prórroga biológica en el inexorable reloj geológico de la inminente extinción masiva. Extensas e infinitas alfombras doradas formadas por estas hierbas duras y rústicas dominarán en solitario el gigantesco paisaje planetario desolado durante muchos cientos de millones de años adicionales tras la caída final de los grandes bosques maderables, creando así frente al cielo incandescente la vana e ingenua ilusión temporal de un mundo habitado que todavía se niega ferozmente a morir y rendirse ante la estrella. Pero la blanca e implacable estrella central del sistema no se detendrá ni frenará su violenta expansión interna ante esta valiente y obstinada resistencia biológica basada en el carbono. Su pesado núcleo atómico hirviente seguirá comprimiéndose cada día más y su luz ultravioleta y térmica seguirá volviéndose mucho más deslumbrante y cegadora para la seca superficie. El terrible calor abrasador, que se acumula sin pausa en el aire, continúa obligando a la incesante aceleración del agresivo ciclo de lavado químico provocado por la incesante lluvia ácida contra las duras rocas. Este cruel mecanismo geológico ciego continúa su destructivo trabajo triturador hasta que incluso ese ínfimo, último y verdaderamente microscópico porcentaje residual de vital gas carbónico suspendido es lavado, barrido y secuestrado por completo hacia las profundidades marinas oscuras, desapareciendo totalmente de la alta bóveda celeste. Agotadas de forma absoluta todas las reservas químicas elementales disponibles para sus agresivas enzimas celulares especializadas, las últimas grandes praderas de hierbas resistentes terminan rindiéndose y finalmente también sucumben masivamente ante la brutal inanición química. La enorme superficie continental global y esférica se transforma finalmente, sin la intervención de llamas ni cenizas de volcanes, en un perfecto erial geológico liso, absolutamente silencioso, rocoso y carente para siempre de cualquier reconfortante rastro de sombra natural o verde vitalidad fotosintética.
Sin la incesante y gigantesca maquinaria verde de los extintos bosques primigenios trabajando cada segundo bajo el ardiente sol para producir constantemente nuevo aire fresco y respirable de alta calidad mediante la incesante y milagrosa escisión bioquímica de la pesada molécula del agua líquida, toda la dinámica y sutil química de los altos cielos planetarios se altera y cambia de una manera sumamente brusca, profunda y definitivamente letal para los pulmones vivos. El vital porcentaje de gas oxígeno libre disuelto en la baja atmósfera terrestre cae entonces en una sostenida y angustiosa picada constante hasta lograr alcanzar unas ridículas concentraciones traza que resultan ser absolutamente y fisiológicamente incompatibles con el sostenimiento basal del complicado e intenso metabolismo energético requerido por la exigente biología animal multicelular de tamaño mediano y grande. La temible asfixia física generalizada por falta de aire respirable en los pulmones podría parecer a simple vista el final evolutivo más doloroso y lógico para las grandes bestias errantes, pero la simple y cruda mecánica de la falta de alimento sólido en los estómagos vacíos resulta ser un verdugo biológico muchísimo más veloz y eficiente que la misma falta del oxígeno. Privados repentinamente de la existencia de frescas hojas tiernas, crujientes brotes verdes, jugosos frutos dulces y extensos y dorados pastizales secos que devorar a diario durante sus largas caminatas, los otrora inmensos rebaños migratorios con estos por incontables herbívoros gigantes caen rendidos, agotados y fulminados por la grave debilidad física sobre los duros campos de áridas rocas recalentadas, marcando así en el silencio el macabro final definitivo de las más grandes migraciones terrestres de la historia natural. Inmediatamente y casi sin pausa después de este evento catastrófico, despojados por completo y de un solo golpe fatal de todas sus fuentes primarias de carne roja y sustento calórico habituales, los ágiles y feroces depredadores carnívoros ubicados en lo más alto de la exigente pirámide alimenticia se hunden rápidamente en el más oscuro caos comportamental debido al hambre extremo y la desesperación. Las hambrientas bestias supervivientes se persiguen locamente unas a otras en un sangriento y feroz frenesí de agresión impulsado por el instinto desesperado por sobrevivir un día más en las enormes llanuras ahora totalmente vacías de presas fáciles, consumiéndose y devorándose rápidamente sus menguados números entre ellos mismos hasta no dejar en la superficie del mundo rastro vivo alguno de la familia animal. La magnífica, majestuosa e increíblemente intrincada red trófica de la biosfera terrestre, tejida molécula a molécula con una infinita y constante paciencia evolutiva durante cientos y cientos de millones de años de desarrollo geológico, se desmorona y colapsa pesadamente hasta sus cimientos más básicos ocasionado por una simple y mecánica carencia de gas carbónico elemental disuelto en el cielo, un terrible proceso de empobrecimiento atmosférico letal que fue directamente empujado e impulsado desde el primer fatídico momento por el constante aumento de la implacable radiación de una luz estelar lejana que se vuelve con el paso de los eones geológicos cada vez más blanca, caliente y totalmente hostil a cualquier frágil intento de supervivencia biológica. El inmenso manto azul que cubre la mayor parte del globo entra en una fase de agitación térmica sin precedentes. La luminosidad estelar ha incrementado un 10%, una cifra que, aunque parece modesta en los vastos términos astronómicos, resulta ser un mazo devastador para la hidrosfera. Las aguas superficiales, desde los gélidos mares árticos hasta los cálidos trópicos, comienzan a absorber una cantidad de radiación infrarroja que supera con creces su capacidad de disipación. El mar no hierve de un instante a otro en un estallido violento, sino que sufre una lenta, pesada y constante exhalación. Inmensas columnas de vapor cálido y transparente se alzan en silencio desde las crestas de las olas, elevándose hacia una bóveda celeste que pronto perderá su característico tono prístino para adoptar un color grisáceo, espeso y enfermizo. Este vapor ascendente esconde un peligro físico fundamental y aterrador. Las moléculas de agua en estado gaseoso poseen una capacidad extraordinaria para absorber y retener el calor infrarrojo que rebota desde la corteza terrestre. Al acumularse en las capas bajas del aire, este gas invisible teje una manta asfixiante sobre el mundo entero. Comienza así un ciclo de retroalimentación implacable. A medida que la temperatura ambiental asciende, el aire adquiere la capacidad de retener aún más humedad, lo que a su vez provoca que los océanos evaporen un volumen mayor de su masa líquida. El calor engendra más vapor, y el vapor atrapa aún más calor. El clima entra en una espiral ascendente de furia térmica, un fenómeno físico conocido en la climatología planetaria como el efecto invernadero desbocado. La maquinaria meteorológica del planeta se trastorna por completo bajo estas nuevas reglas opresivas. Tormentas de una escala colosal, alimentadas por la inagotable energía del océano evaporándose, azotan las rocas desnudas de los continentes muertos. Huracanes del tamaño de regiones enteras giran furiosamente, descargando aguaceros torrenciales que casi hierven antes de tocar el suelo. Sin embargo, estas lluvias titánicas son absolutamente inútiles. El agua líquida que golpea la roca abrasada se vaporiza casi de inmediato,
regresando velozmente al cielo en un siseo ensordecedor. El ciclo del agua, que alguna vez fluyó con gracia entre los ríos, las nubes y el mar, se ha convertido en un motor de vapor enloquecido, atrapado en un bucle cerrado de furia térmica imparable. Con el paso inexorable del tiempo geológico, los vastos océanos retroceden. Las majestuosas fosas marinas, ocultas durante eones en la más absoluta oscuridad, quedan expuestas a la luz de un sol blanco y despiadado. El lecho oceánico revela vastas llanuras de sedimentos secos, abismos escarpados y cordilleras submarinas que ahora se alzan como enormes cicatrices blanqueadas bajo un cielo amenazante. La pérdida total de esta colosal masa de agua líquida trae consigo una consecuencia tectónica insospechada. El agua actuaba como el lubricante esencial que permitía el suave deslizamiento de las inmensas placas tectónicas que conforman la corteza del mundo. Al secarse el manto superior y la piedra profunda, la fricción entre las formaciones continentales se vuelve insuperable. El lento y majestuoso ballet de los continentes se detiene por completo. El planeta se bloquea, paralizado en una rigidez sepulcral. A pesar de esta parálisis tectónica superficial, el calor interno del mundo sigue buscando desesperadamente una vía de escape. Las presiones magmáticas subterráneas terminan por fracturar la corteza reseca, dando lugar a la formación de inmensos volcanes en escudos sobre puntos calientes del manto terrestre. Estas nuevas fisuras infernales vomitan torrentes de lava incandescente y liberan reservas profundas de dióxido de carbono que habían permanecido atrapadas en las entrañas de la roca durante incontables milenios. Este gas tóxico adicional se suma a la ya agobiante atmósfera de vapor acuoso, sellando definitivamente el destino del globo. La temperatura superficial promedio se dispara sin control, escalando sin tregua hasta superar los 190 grados Celsius. Las condiciones reinantes replican con asombrosa e inquietante exactitud el infierno actual de nuestro planeta vecino más cercano, transformando a este antiguo oasis azul en un páramo abrasador, aplastado por una presión atmosférica brutal y envuelto en nubes letales. En medio de este averno absoluto, desafiando toda lógica biológica y probabilidad matemática, un último y minúsculo bastión de resistencia orgánica se niega a desaparecer en el silencio geológico. Lejos de la superficie calcinada, en los rincones más inaccesibles y extremos, sobreviven organismos microscópicos de una tenacidad incomprensible. Algunos de estos microbios extremófilos encuentran un refugio temporal en los sistemas de cuevas más profundos de la corteza, intrincados laberintos subterráneos donde minúsculas filtraciones de agua salobre aún ofrecen un tenue espejismo de humedad rodeado de roca hirviente. Allí, en la oscuridad absoluta, metabolizan minerales raros para obtener fracciones microscópicas de energía vital. Otros diminutos grupos de bacterias, impulsados por las brutales corrientes térmicas ascendentes, inician un éxodo vertical hacia lo alto de la estratosfera. Flotando a decenas de kilómetros sobre el suelo fundido, donde la presión se relaja y la temperatura disminuye marginalmente, estas colonias intentan aferrarse a la existencia navegando en las densas nubes de vapor y niebla ácida. Utilizan compuestos químicos suspendidos en el aire denso para mantener en funcionamiento sus desgastados motores celulares. Son pioneros de las nubes, los últimos y solitarios guardianes del legado genético de todo un mundo, suspendidos en un cielo alienígena que ruge bajo sus frágiles membranas celulares. Pero incluso esta resistencia microscópica tiene sus días inexorablemente contados. La estrella central no negocia, no pausa y no muestra clemencia alguna. Su brillo abrasador continúa su marcha ascendente, perforando eventualmente incluso las espesas capas de nubes grises que protegen a estos últimos sobrevivientes aéreos. El calor extremo termina por romper las delicadas cadenas de proteínas y los ácidos nucleicos vitales de los extremófilos. Una a una, las últimas células orgánicas se deshacen, disolviéndose sin dejar rastro en el viento estéril. Finalmente, la esfera cruza el umbral definitivo de la esterilización absoluta. Ninguna firma biológica queda registrada en los vientos huracanados ni en la piedra agrietada. El mundo se consagra como un monumental sepulcro rocoso, flotando silenciosamente en el inmenso vacío estelar. La aparente inmovilidad del suelo firme bajo nuestros pies es una ilusión magistral tejida por la brevedad de la experiencia biológica. En la insondable escala del tiempo geológico, la corteza rocosa del mundo se comporta como un inmenso rompecabezas fragmentado que flota eternamente a la deriva sobre un vasto mar subterráneo de magma espeso y ardiente. Las enormes placas tectónicas que sostienen cadenas montañosas, valles fértiles y continentes enteros viajan sin descanso, impulsadas por las colosales corrientes de convección térmica que hierven en las profundidades oscuras del manto terrestre. Este constante viaje geológico es completamente imperceptible para la mirada humana, un avance silencioso y metódico que se mide en minúsculos milímetros anuales. Sin embargo, a lo largo del abrumador transcurso de 250 millones de años,
esta lenta danza tectónica reescribirá por completo la geografía entera del globo terráqueo. Mucho antes de que la radiación estelar alcance su fase más letal y desate el fuego definitivo desde el cielo, el planeta mismo orquestará su propio y despiadado ensayo general del apocalipsis mediante la violenta aglomeración de sus propias masas terrestres. El mapa fragmentado que hoy resulta familiar se desdibujará hasta volverse un territorio extraño y completamente irreconocible. El vasto continente africano, empujado por fuerzas telúricas ciegas e imparables, emprenderá una marcha frontal e indetenible hacia el hemisferio norte, colisionando de manera brutal y directa contra la masa continental de Europa y la placa tectónica arábiga. Este choque de titanes rocosos no será un evento repentino, sino una agónica y crujiente compresión milenaria que arrugará dramáticamente la corteza de la Tierra, aplastando los lechos marinos y borrando para siempre la existencia física del mar Mediterráneo, el Mar Rojo y el Golfo Pérsico. En el exacto lugar donde alguna vez navegaron antiguas flotas comerciales, se alzará una nueva y gigantesca cordillera montañosa continua, una formidable barrera de picos afilados y colosales que superará con creces las imponentes y heladas altitudes de los Himalayas modernos. Simultáneamente, al otro lado de un mundo en constante deformación estructural, la enorme isla de Australia será arrastrada implacablemente hacia las latitudes boreales, estrellándose con fuerza contra las franjas terrestres del sudeste asiático y aplastando los archipiélagos intermedios para forjar extensas tierras altas y nuevas cadenas de volcanes activos. Las cuencas oceánicas actuales, que desde hace eones parecen separar realidades ecológicas distintas, están irremediablemente condenadas a cerrarse como las páginas pesadas de un gigantesco libro de piedra antigua. Los inmensos cuerpos de agua del Océano Atlántico y el Océano Índico se reducirán milenio tras milenio a medida que las placas de las Américas emprendan su inexorable y lento viaje de regreso hacia el gigantesco bloque fusionado euroasiático y africano. La masa continental de Sudamérica se curvará de forma severa, envolviendo como un brazo rocoso el extremo geográfico sur del territorio africano y conectándose finalmente con las gélidas y blancas tierras de la Antártida, atrapando en su interior un vasto mar interior lúgubre y completamente aislado de las corrientes marinas abiertas. Cuando este colosal proceso de convergencia geológica culmine finalmente su obra titánica, todas las tierras emergidas de la Tierra se habrán fundido y encastrado en una única y monstruosa masa continental ininterrumpida. Los analistas de la geodinámica planetaria han bautizado a este futuro leviatán de roca bajo los preceptos de la teoría de la superpangea próxima. Será un dominio terrestre macizo y solitario, rodeado perimetralmente por un único e inabarcable océano global continuo que dominará en silencio el resto del horizonte esférico planetario. La inaudita congregación de todas las formaciones terrestres en un solo bloque sólido desatará de forma encadenada una severa cascada de consecuencias catastróficas para los ecosistemas complejos que aún intenten prosperar sobre el globo. El primer gran colapso biológico de esta era geológica ocurrirá lejos de la luz, bajo la tensa superficie de las aguas. El intrincado sistema de circulación de las corrientes oceánicas globales, esa red dinámica e invisible de inmensos ríos submarinos que transporta constantemente calor moderador y nutrientes vitales desde la línea del Ecuador hasta los polos helados, se detendrá de forma abrupta y terminal. La imponente presencia de un enorme muro continental infranqueable bloqueará definitivamente el delicado flujo natural del agua salada. Privadas de esta oxigenación y mezcla constante, las pesadas aguas marinas más profundas se estancarán irremediablemente, perdiendo rápidamente el oxígeno disuelto fundamental para sostener cualquier forma de vida marina avanzada. Un silencioso y mortífero evento de anoxia absoluta se apoderará lentamente de los oscuros abismos, transformando vastas e incalculables regiones del lecho marino profundo en inmensas zonas muertas, tóxicas y dominadas exclusivamente por densas nubes de bacterias primigenias extremófilas que prosperan en la estricta ausencia de aire. Las otrora maravillosas y diversas faunas acuáticas enfrentarán una extinción masiva abrumadora, asfixiadas en las frías profundidades de un mar espeso, silencioso y perpetuamente estancado. Sobre la inmensa extensión central de la nueva supertierra, el panorama climático resultará ser igual de hostil y desolador para cualquier criatura caminante. Las extensas regiones interiores de esta colosal masa continental quedarán situadas a miles y miles de kilómetros de las turbulentas costas más cercanas, completamente incomunicadas de los vientos húmedos portadores de vida y las ansiadas lluvias oceánicas moderadoras del clima. En el mismísimo corazón de la gran masa terrestre se forjarán desiertos de unas proporciones continentales aterradoras, extensiones interminables de dunas de polvo ardiente y llanuras de rocas calcinadas donde la brutal amplitud térmica diaria romperá cualquier límite tolerable. Durante el transcurso de los largos y despejados días ecuatoriales, la temperatura ambiental se disparará cotidianamente por encima de los 55 grados Celsius, imponiendo un calor seco,
cortante y asfixiante que evaporará instantáneamente cualquier remanente de agua dulce superficial y someterá a la fauna terrestre sobreviviente a un estrés fisiológico insoportable y letal. Solamente las delgadas y rocosas franjas costeras ubicadas en las altas latitudes más extremas, muy cerca de los lejanos y tempestuosos polos geográficos, ofrecerán un refugio natural sumamente precario, frío y temporal para las últimas grandes manadas de mamíferos migratorios. Esta reconfiguración geológica extrema y la consecuente devastación climática estructural servirán como el preludio biológico más oscuro y trágico, diezmando radical y dolorosamente la diversidad vital del planeta azul mucho tiempo antes de que el despiadado aumento del brillo estelar dicte desde los cielos la sentencia final, candente y absoluta. El reloj interno de la estrella rige el destino de todo el sistema planetario con una precisión despiadada y un suministro de combustible físico estrictamente finito. 6.000 millones de años en el futuro distante, el inmenso horno esférico que gobierna los cielos enfrentará su crisis termodinámica definitiva. Cada átomo de hidrógeno disponible en el núcleo profundo, aquel que durante incontables eones alimentó la majestuosa danza de la fusión nuclear, se consumirá por completo. Sin esa reacción violenta empujando furiosamente hacia el exterior, la gravedad, esa fuerza paciente e invencible de la física, ganará la batalla final. El centro mismo del astro comenzará a colapsar sobre sí mismo bajo un peso incalculable. La oscuridad aplastante del núcleo de helio inerte se encogerá, volviéndose inmensamente denso y pesado, mientras la inmensa esfera estelar entra en la fase más dramática y caótica de su larga existencia cósmica. Lejos de apagarse mansamente en la fría quietud del vacío espacial, la estrella moribunda desatará una furia sin precedentes. La brutal compresión del núcleo generará un calor tan extremo y absurdo que encenderá repentinamente una enorme capa esférica de hidrógeno residual que envuelve de cerca el centro muerto. Esta nueva zona de fusión, ardiendo con una ferocidad incontrolable, bombardeará las capas exteriores del astro con torrentes inmensos de energía desbocada. Se produce entonces una paradoja visual asombrosa a escala puramente astronómica. Mientras el corazón oscuro del cuerpo celeste se achica y se aprieta, su vasta atmósfera exterior reacciona hinchándose de una manera monstruosa y totalmente desproporcionada. La luminosidad se multiplicará de forma exponencial, superando miles de veces el brillo original que alguna vez calentó los albores del sistema. El astro central abandonará su estado de prolongado equilibrio y se transformará en una entidad colosal y amenazante conocida en los rigurosos registros de la astrofísica como una estrella gigante roja. La agresiva expansión de las ardientes capas superficiales del monstruo estelar devorará las inmensas distancias del sistema interior con una velocidad aterradora. Su tamaño original se multiplicará hasta alcanzar un diámetro astronómico asombroso, expandiéndose más de 256 veces su medida de la era actual. Su radiante color mutará drásticamente, abandonando el blanco puro para adoptar un rojo profundo, oscuro y siniestro, tejiendo una inmensa corona de plasma hirviente que dominará por completo el negro firmamento. El pequeño y desolado mundo rocoso más cercano a la estrella será el primero en desaparecer, vaporizado casi instantáneamente al entrar en contacto directo con el inmenso muro de fuego expansivo. Poco tiempo después, el denso e infernal segundo globo vecino sufrirá exactamente el mismo destino ineludible, disolviéndose sin dejar rastro alguno en el abismo incandescente de la atmósfera estelar exterior. La colosal esfera de plasma se acercará entonces, lenta pero indeteniblemente, hacia la órbita de nuestra propia morada muerta. Durante mucho tiempo histórico, los complejos modelos matemáticos y las extensas ecuaciones astronómicas sugirieron una remota posibilidad de salvación mecánica para el cadáver terrestre. A medida que la gigantesca estrella roja envejece, expulsa inmensas cantidades de masa estelar hacia el espacio profundo a través de feroces vientos solares huracanados. Al perder semejante volumen de peso constante, la fuerza gravitatoria de la estrella inevitablemente se debilita a largo plazo, lo que teóricamente permitiría que los escasos planetas sobrevivientes se alejaran del peligro, empujados hacia órbitas exteriores muchísimo más amplias y seguras. Existía la tenue esperanza analítica de que la esfera terrestre lograra escapar de las fauces del fuego supremo, deslizándose justo más allá del borde de la monstruosa atmósfera roja en imparable expansión. Sin embargo, el universo físico opera con una crueldad indiferente y las herramientas de sondeo modernas revelaron una verdad muchísimo más siniestra y absoluta. Los minuciosos datos recopilados por el poderoso satélite de sondeo de exoplanetas en tránsito destrozaron por completo cualquier teoría matemática de escape orbital. Al escrutar las lejanas profundidades de nuestra propia galaxia, los enormes observatorios espaciales detectaron numerosos y lejanos sistemas planetarios orbitando otras tantas estrellas ancianas. La fría estadística resultó ser devastadora y contundente para cualquier optimismo astronómico. Las grandes gigantes rojas devoran a sus mundos cercanos con una eficiencia implacable y carente de excepciones.
Cuando un planeta masivo roza las difusas pero densas y pesadas capas exteriores de su estrella madre ensanchada, se desata una fatal y violenta interacción gravitacional insalvable. Las brutales mareas estelares, gigantescas deformaciones en la superficie del plasma hirviente causadas por la mutua atracción, generan una fricción inmensa e insuperable. El mundo muerto atrapado comienza a perder su energía orbital rápidamente, violentamente frenado por el agresivo roce del viento estelar abrasador. En lugar de alejarse hacia la fría seguridad exterior, la órbita decaerá irremediablemente, trazando una letal espiral descendente que arrastrará al viejo planeta directamente hacia las entrañas mismas del abismo rojo. 7.600 millones de años en el incognoscible futuro cósmico, el firmamento sobre las arruinadas placas continentales del globo no existirá más. Será simplemente un océano infinito y envolvente de plasma ruidoso y burbujeante que lo abarcará todo desde cualquier ángulo visual concebible. Las destructivas fuerzas de marea desgarrarán la estructura geológica y esférica del planeta mucho antes de que la temperatura haga su minucioso trabajo químico final. La sólida corteza rocosa, completamente seca y biológicamente estéril desde hace interminables eones, se fragmentará violentamente en inmensos e irregulares bloques de pesada piedra que serán rápidamente engullidos por las gigantescas llamaradas solares. El núcleo de denso hierro fundido de nuestro mundo, el mismo centro ardiente que alguna vez generó el formidable escudo magnético protector, se derretirá como cera y se mezclará íntimamente con el revuelto mar atómico de la furiosa estrella anciana. La aniquilación estructural será absoluta y perfecta en todas sus dimensiones. No quedará en el universo ni una sola partícula sólida de roca antigua, ni un solo átomo suelto de los antiguos océanos evaporados, ni el más mínimo y oscuro registro geológico de que alguna vez existió un lejano oasis fértil repleto de asombrosas y complejas arquitecturas biológicas. Todo volverá a ser polvo estelar básico e indiferenciado. Consumada la tragedia ineludible de los antiguos mundos rocosos interiores, la estrella anciana experimentará finalmente sus últimos y definitivos espasmos de silenciosa agonía cósmica. Incapaz de sostener por más tiempo sus inmensamente lejanas capas exteriores, expulsará finalmente todo su gas envolvente en un magnífico estallido de colores. Una hermosa e inmensa nebulosa planetaria florecerá en la oscuridad más fría del espacio vacío, iluminada brevemente por los restos ardientes del astro fenecido. En el centro exacto de esta fantasmagórica nube de escombros celestes quedará únicamente el cadáver desnudo, extremadamente compacto y pesado de la antigua y poderosa estrella. Una enana blanca con un tamaño aproximado al del antiguo planeta destruido, pero albergando una abrumadora densidad física, brillando apenas con una luz muy pálida, fría, fantasmal y eternamente mortecina. Este minúsculo remanente estelar solitario se irá apagando y enfriando muy lentamente a lo largo de billones y billones de años venideros, presidiendo en el más absoluto de los silencios un yermo sistema circular totalmente vacío y oscuro, guardando firmemente para siempre el secreto del efímero mundo vibrante que alguna vez orbitó ciegamente a su alrededor. Toda esta lúgubre secuencia de eventos geológicos y estelares opera bajo la premisa de una naturaleza ciega, libre de cualquier interferencia externa. Sin embargo, existe un factor indómito que ha demostrado una y otra vez su capacidad para reescribir las reglas del destino, la inteligencia consciente. La humanidad posee el hábito compulsivo de alterar la narrativa de lo que parece inevitable, transformando su entorno según sus propias necesidades de supervivencia. Si nuestra especie logra perdurar durante los próximos millones de años, las capacidades tecnológicas que hoy consideramos propias de la ciencia ficción podrían convertirse en herramientas rutinarias de ingeniería planetaria. Al alcanzar el estatus de una civilización de tipo 2 en la escala de Kardashev, el ingenio de nuestros descendientes podría permitirles capturar y manipular la totalidad de la energía emitida por el astro central. No es descabellado plantear que, en un futuro extremadamente distante, la humanidad encuentre los métodos físicos necesarios para alterar la órbita terrestre, empujando suavemente nuestro hogar hacia las regiones exteriores y más frías del sistema para compensar el aumento del brillo estelar. Incluso, podríamos intervenir directamente en la dinámica interna de la estrella para prolongar su estabilidad, o en el caso más extremo, emprender el gran éxodo interestelar hacia mundos jóvenes y vibrantes que orbitan soles mucho más estables y duraderos. La historia de la Tierra puede tener un final escrito en las leyes de la termodinámica, pero la historia de la vida no tiene por qué compartir ese mismo epílogo. Somos, en esencia, estructuras complejas forjadas a partir del polvo de estrellas antiguas que explotaron hace eones. Es profundamente poético entender que, ya sea mediante la migración a otros sistemas o mediante la disolución final de nuestros átomos en el plasma solar, estamos destinados a reintegrarnos con el cosmos que nos dio origen. Nuestra existencia es un breve pero glorioso destello de autoconciencia en medio de la inmensidad del tiempo profundo.
Este ha sido el trayecto final de nuestra travesía por el tiempo en la época del cosmos. Si este viaje hacia los confines del futuro les ha movido a reflexionar sobre nuestro lugar en el universo, les invitamos cordialmente a suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para continuar explorando juntos estos grandes misterios. Compartir este contenido en sus redes sociales y enviarlo a amigos o familiares nos ayuda inmensamente a seguir produciendo historias que desafían la imaginación. Nos interesa profundamente conocer su opinión personal en la sección de comentarios. ¿Creen que el ser humano desarrollará la tecnología necesaria para salvar nuestro mundo o consideran que nuestro destino es simplemente aceptar el ciclo natural del universo? Los leeremos con mucha atención para seguir alimentando esta comunidad de exploradores estela. Res.